Un saludo, mi nombre es John González. En este video presentaré el siguiente ejercicio, el cual nos indica dos figuras. Una de un tocho cilíndrico inicial que será maquinado en un torno para convertirlo en la pieza siguiente, acotada de la siguiente manera. Tenemos una pieza de 145 milímetros de largo, donde tenemos varias circunferencias con diferentes diámetros, con un diámetro mayor de 70 milímetros y bajando escalonadamente entre 40 y 30 milímetros, ¿sí? Entonces lo que nos pide el ejercicio es primeramente conseguir la serie de pasos que nos lleve desde esta pieza inicial a esta mediante solamente el proceso de torneado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: tenemos iniciar una pieza cilíndrica de 155 milímetros de largo y 80 milímetros de diámetro. Podemos ver que en la pieza final tenemos una longitud de 145 milímetros, por lo que tendremos una longitud de 10 milímetros sobrante que será usada tanto para sostener la pieza en el mandril del torno o en el husillo, o al final para cortarla mediante prensado y separar el excedente de nuestra pieza final. Y entonces podremos principalmente analizar los diámetros finales que necesitamos y el diámetro inicial de nuestra pieza cilíndrica. Inicialmente tenemos 80 milímetros y en nuestra pieza final tendremos la parte que tendrá diámetro mayor de 70 milímetros. Por lo que realizaremos un corte a toda la pieza final, ¿sí? Desde nuestra pieza 0, nuestra longitud 0, nuestra pieza final, que va a ser entonces, como ya dijimos, 10 milímetros en nuestra pieza inicial. Entonces, el primer paso será realizar un corte hasta 70 milímetros para nuestra pieza final. Pero ¿qué nos da de datos? Tenemos que la velocidad de corte es de 2.5 metros por segundo, o lo mismo que 2.500 milímetros por segundo. Tenemos un avance de la herramienta de 0,3 milímetros por revolución y una profundidad de corte de 5 milímetros. Esta profundidad de corte es muy importante, ya que en el torneado sabemos que trabajamos simplemente con diámetros. Entonces, cuando profundizamos 5 milímetros en nuestra pieza, realmente estamos bajando 10 milímetros de nuestro diámetro. Por lo que con un trabajo de 5 milímetros a toda nuestra longitud, tendremos que pasaríamos la pieza completa de 80 milímetros a 70 milímetros, por lo que ya tendríamos lista nuestro primer diámetro de la pieza final. Lo que sigue es buscar el diámetro siguiente luego de 70, el menor diámetro luego de 70. Entonces tendremos que de 70 pasamos al diámetro mayor luego de él, que es de 40 milímetros, ¿sí? Tenemos que de 70 milímetros a 40 milímetros tenemos 30 milímetros de diferencia de diámetros, ¿sí? Entre el que ya teníamos y el que conseguiremos ahora. Entonces haríamos el siguiente trabajo en esta parte de la pieza, ¿sí? Desde nuestro 55 en adelante haríamos 3 pasadas de torno con 5 milímetros de nuestro avance, de nuestra profundidad de corte, hasta llegar toda esta longitud a 40 milímetros, ¿sí? Tendríamos entonces esta pieza 70 milímetros de diámetro hasta aquí, y luego todo esto 40 milímetros de diámetro. Luego procederemos a cortar otra profundidad de 5 milímetros en esta pieza final, en estos 40 milímetros restantes, y en estos 10 milímetros que nos conseguimos aquí, ¿sí? No está acotado, pero la suma de todas estas distancias hacia esta, nos queda que esta, que no es la única por acotar, mide 10 milímetros. Entonces realizaríamos una pasada adicional desde 40 milímetros hasta 30 milímetros finalmente, que debe medir esta parte y esta parte. Entonces la haríamos así. Y finalmente el próximo paso sería hacer las pasadas restantes para obtener esta parte inicial de nuestra pieza final hasta 30 milímetros. Si inicialmente la teníamos ya luego del primer paso en 70 milímetros, realizaremos entonces, sabiendo que restamos 10 milímetros a cada diámetro en cada pasada, ya que nuestra profundidad corta es de 5 milímetros, entonces tendríamos que realizar 4 pasadas para obtener un diámetro final de 30 milímetros. Entonces comenzamos. Primer paso:
Nuestro primer paso dijimos que era hacer una pasada completa a la pieza para que nos quede un diámetro total de 70 milímetros. Entonces hacemos eso. Hacemos que tenemos con una longitud de la pieza igual a 145 milímetros, nos lo está indicando la figura, 145 milímetros. Ya sabemos nuestra velocidad de corte, nuestro avance y nuestra profundidad de corte, que bueno, ya eso sería solo para el análisis. Entonces, ¿qué tenemos? Para cada uno de nuestros pasos vamos a calcular el tiempo que toma cortarlo, ¿sí? El tiempo que toma tornear los pasos que vamos a hacer. Y finalmente lo que haremos será sumar todos los pasos para obtener el tiempo total de trabajo en la pieza. Entonces tenemos que, para calcular el tiempo necesitamos la velocidad de avance y necesitamos la velocidad de rotación de nuestra pieza. Entonces nuestra velocidad de rotación n va a ser igual a la la velocidad del corte requerido sobre pi por el diámetro inicial. El diámetro inicial se refiere al diámetro que tiene la pieza antes del corte, ¿sí? Porque finalmente va a cambiar el diámetro, pero tomaremos el diámetro inicial para calcular la velocidad de giro. Entonces la velocidad de giro, para este primer paso, tendríamos que inicialmente tendremos un diámetro de 80 y nuestra velocidad que va a ser constante durante todo el ejercicio. Entonces tenemos una velocidad de 2500 milímetros sobre segundo entre pi por el diámetro inicial que decidimos que era 80 milímetros. ¿Sí? Milímetro con milímetro se va y por el pi, entonces esto nos va a quedar en revoluciones por segundo. Haciendo este cálculo tendremos 2500 entre pi por 80, nos queda 9,95 revoluciones por segundo. ¿Sí? 9,95 revoluciones por segundo va a ser nuestra velocidad de giro para nuestro primer corte. Luego tendremos que calcular la F sub B, la F sub R, perdón. La F sub R, no, perdón, F sub T. F sub T, que sería nuestra velocidad de avance, es igual a ¿qué? A nuestra velocidad de giro por nuestro avance F. Ya teniendo los datos el avance F, entonces tendríamos que sería 9,95 revoluciones por segundo, que multiplica nuestro avance, que son 0,3 milímetros por revolución. Entonces esto nos daría un resultado, revoluciones con revoluciones se simplifican y nos queda esta unidad en milímetros por segundo, siendo 9,95 por 0,3 nos queda 2,99 milímetros por segundo. Siendo al final entonces nuestro tiempo para el paso 1, vamos a ponerle T sub 1, sería la longitud de nuestra pieza a trabajar dividido sobre F sub T. Entonces esto sería igual a 145 milímetros de la pieza que vamos a trabajar sobre F sub T, que es 2,99 milímetros sobre segundo. Haciendo las simplificaciones con las unidades entre milímetros, nos queda simplemente segundos de comunidad de tiempo, entonces sería 145 entre 2,99, nos queda 48,49 segundos. Esto igual a 48,49 segundos de tiempo en nuestro primer paso de trabajo. Ya tendríamos entonces, imaginándolo, tendríamos una pieza de este tipo, pero con 80 milímetros, en vez de 80 milímetros, 70 milímetros de diámetro, y sabiendo que, bueno, no es a esta distancia, sino tendríamos 145 milímetros. Lo siguiente que dijimos que íbamos a hacer era trabajar toda esta parte, pasarla desde 70 milímetros de diámetro a 40 milímetros. Por lo que tendríamos en el segundo paso realizar 3 operaciones. En la primera operación marcamos una longitud de, tenemos 20 y 10 son 30, más 20 son 50 y 40 son 90, ¿sí? Sería que 80 y 10, 90. Entonces tendríamos que una longitud de 90 milímetros la vamos a pasar desde un diámetro de 70 milímetros a
un diámetro de 40 milímetros. Entonces, para nuestra primera pasada vamos a tener un diámetro inicial de 70 milímetros, que es lo que tenemos ahora. Entonces, tendríamos que nuestra n va a ser igual a nuestra velocidad, que es constante, que es 2500 milímetros por segundo, perdón, entre pi sobre el diámetro inicial, pero nuestro diámetro inicial en este momento es 70 milímetros. Simplificando unidades nos quedan revoluciones por segundo, y haciendo esta operación nos queda 2500 entre pi por 70, nos queda 11,37 milímetros por segundo. Ok, luego calculamos entonces nuestra velocidad de avance, que es nuestra velocidad antes calculada, 11,37 milímetros por segundo, sobre nuestro avance, que es 0,3 de los datos, 0,3 milímetros sobre revolución. ¿Sí? Nos quedando entonces milímetros, revoluciones, no, perdón, aquí es revoluciones por segundo. Revoluciones por segundo, entonces nos queda milímetros por segundo, nuestra velocidad de avance. Nuestra velocidad de avance te queda entonces 11,37 por 0,3, 3,41. Quedando entonces 3,41 milímetros sobre segundo. ¿Sí? Nuestra velocidad de avance. Teniendo un tiempo entonces para esta primera pasada, pondré aquí entonces 2.1, porque va a ser nuestra primera parte de nuestro segundo paso. Un tiempo 2 de nuestra longitud, que dijimos que era 90, marcamos como 90 milímetros, entre nuestro F, que es 3,41 milímetros sobre segundo. Quedándonos esto en segundos, 90 sobre 3.41, 26,39 segundos. 26,39 segundos. ¿Sí? Entonces, ahora pasaremos, ya tendremos entonces todo esto a 60 milímetros. Pasamos de 70 con una profundidad de 5 milímetros a un diámetro de 60. Entonces, tendríamos ahora en el 2.2, finalmente, es de parte similar a esto, pero ahora con un diámetro inicial de 60 milímetros. Entonces, haciendo esos cálculos tendríamos, para no calcular todo esto otra vez porque me va a demorar bastante tiempo, tendríamos un n, calculando de la misma manera con esto, ya que la velocidad de corte se mantiene constante, solo cambia el diámetro a 60 milímetros. Calculando entonces sería 2500 entre pi por 60, nos queda 13,26 las unidades en revoluciones sobre segundo. Calculando nuevamente de forma análoga con la misma ecuación nuestra velocidad de avance, sería nuestra velocidad n por el avance que tenemos en los datos, que sería entonces 0.3 por 13.26. Nos queda 3,98. 3,98, y esto en unidades de milímetros sobre segundo. Finalmente entonces el tiempo de este segundo momento en nuestro paso 2 nos queda que es un tiempo 3 de la longitud sobre nuestra velocidad de avance, que sería 90 entre 3.98, nos queda 22,61 segundos. Podemos ir notando que en todos nuestros tiempos, lo voy a marcar para que después no se me pasen, va a sumarlos todos, 48, tenemos 3. Mientras en la misma longitud, mientras vamos disminuyendo el diámetro, el tiempo va a ir siendo menor, ya que si tenemos la misma velocidad de corte en un diámetro menor, la velocidad de giro va a ser mucho menor. Lo podemos ver que nuestros n van aumentando mientras el diámetro va disminuyendo.
Entonces nuestro paso 2.3 va a ser finalmente lo mismo que estamos haciendo, pero ya sabemos que pasamos de 60 milímetros a 50 milímetros. En el último paso vamos a pasar de 50 milímetros a 40 milímetros de diámetro. Entonces calcularemos todo de nuevo, pero ya con un diámetro inicial de 50 milímetros. Tendremos entonces que 2500 entre pi por 50 milímetros nos queda 15,92. Un n igual a 15,92. Esto es en revoluciones por segundo. Nos queda entonces una velocidad de avance de sería nuestro n 15.92 por velocidad de avance 0.3 de 4,78. 4,78 y quedándonos un tiempo número 4 de L sobre nuestra velocidad de avance. Nuestra L dijimos que era 90 entre 4,78 nos queda 18,83 segundos. ¿Sí? Tenemos ya 4 tiempos para sumar. Ahora, ya que tenemos toda esta parte de aquí a 40 milímetros, tendríamos entonces dos enlaces de nuestra pieza final en el diámetro indicado. Ahora lo único que tenemos que hacer será calcular los tiempos para nuestro diámetro de 30 milímetros en esta parte, una longitud de 40, en esta parte una longitud de 30 milímetros. Podemos ver que análogamente se trabajaría de forma diferente, pero al ser una sola pasada, ya que tendremos aquí de 40 milímetros pasar a 30 milímetros de diámetro y con la misma profundidad de 10.5, sabemos que por cada pasada bajamos 10 milímetros a nuestra pieza. Entonces, pudiéramos trabajar, ya que aunque se trabaje de forma separada para los cálculos, pudiéramos trabajar esta pieza y esta pieza como una sola distancia. Entonces tendríamos que 10 más 40 milímetros son 50 milímetros. Entonces pasaríamos a esta parte, tendríamos que para nuestro paso 3, en 50 milímetros de longitud, 50 milímetros igual a L, 50 milímetros, vamos a profundizar de 40 de diámetro a 30 milímetros de diámetro, ¿sí? Entonces haremos lo mismo que hemos estado haciendo. Entonces calcularíamos primero que nada la velocidad en revoluciones. Sabemos que la velocidad es igual a la velocidad de corte, que es constante, que es 2500 entre entre pi, perdón, entre pi por diámetro inicial. Dijimos que vamos a 40-30, entonces el diámetro inicial es 40. ¿Sí? 19,89. 19,89. Y eso en revoluciones por segundo. Revoluciones por segundo. Luego calcularíamos entonces nuestra velocidad de avance nuevamente con la misma ecuación, nuestra n por nuestra avance, que es 0.3. Entonces nuestra velocidad de giro, que es 19,89 por 0.3, que es el avance, nos queda 5,97. 5,97 y esto nos queda en milímetros sobre segundo. Y el tiempo, al igual que lo demás, este es el tiempo número 5, nos queda en la longitud que vimos que era 50 milímetros entre nuestra velocidad de avance, que es 5,97 milímetros por segundo, quedándonos un tiempo de 8,38 segundos. 8,38 segundos, ¿sí? Ok, ya tendríamos entonces calculado el tiempo para finalmente tener esta parte, esta y esta, ¿sí? Entonces solo nos quedaría llevar esto, que por ahora lo tenemos en 70 milímetros de diámetro, al igual que aquí, pero tendremos que llevarlo a 30 milímetros, ¿sí? Igual que finalmente aquí, pero esta parte llevarlo de 70 a 30 milímetros. Sabiendo que tenemos entonces una profundidad de 5 milímetros de corte y que por cada pasada reducimos 10 milímetros al diámetro, entonces para pasar de 70 milímetros a 30 milímetros realizaremos 4 pasadas
hasta llegar a finalmente 30 milímetros. Entonces el paso 4 sería realizar exactamente eso. Análogamente podemos ver que para los cálculos de nuestra n, en estos pasos que hicimos 3 de nuestra n y de nuestra velocidad de avance, va a ser exactamente lo mismo, ya que la longitud involucrada solo corresponde con el cálculo del tiempo. Entonces podremos usar que para las primeras 3 pasadas podemos usar la velocidad de giro y la velocidad de avance de nuestros primeros 3 pasos. Entonces tendremos que para la 4.1, voy a decir que voy a cortar L igual a 30 milímetros, ¿sí? Pasaremos de 70 milímetros de diámetro a un diámetro de 30 milímetros, ¿sí? Entonces nuestra primera N 4.1 va a ser igual a 11,37 revoluciones sobre segundo. Nuestra primera velocidad va a ser 3,41 milímetros sobre segundo. Y entonces nuestro tiempo va a quedar finalmente la longitud, que es 30 milímetros, entre la velocidad de avance, que es 3,41, nos queda 8,79 milímetros. Un tiempo 6 de 8,79 segundos, perdón, un tiempo de 8,79 segundos. 4.2, análogamente, nos vamos aquí a la parte 2 de nuestro segundo paso. N es igual a 13.26 y la velocidad de avance es 3,98. Y nuestra longitud va a ser entonces, nuestro tiempo va a ser nuestra longitud, que es de 30, sobre la misma velocidad de avance. Calcularemos rápidamente, sería 30 sobre 3,98, nos queda 7,54. En tiempo 7 igual a 7,94 segundos. Y 4.3 lo realizaremos nuevamente. Tenemos entonces una N de 15.92, una velocidad de avance de 4.78 y entonces nuestro tiempo 8 va a ser igual a la longitud, que es 30 milímetros, entre 4.78, nos queda 6,28 segundos. 6,28 segundos. Y finalmente ya para el cuarto, ya sabemos que aquí pasamos de 70 a 60, de 60 a 50 milímetros, perdón, aquí tenemos ya 60 milímetros, 50, 40 milímetros, y tenemos que realizar un paso más para llegar a 30 milímetros. Entonces tendríamos que, sabemos que en este tercer paso pasamos de 40 a 30 milímetros, por lo que nuestra velocidad de giro y nuestra velocidad de avance van a ser las mismas. Entonces simplemente usaremos nuestra velocidad de avance de nuestro paso 3 y ajustándola en la ecuación del tiempo para nuestra longitud de 30 milímetros. Entonces simplemente nuestro último tiempo, en nuestro paso 4.4, va a ser nuestra longitud de 30 milímetros entre la velocidad de avance correspondiente. Entonces sería 30 milímetros entre la velocidad de avance correspondiente, que sería 5.97, nos queda 5.02 segundos. ¿Sí? Entonces ya tendríamos calculado todos los tiempos, realizamos toda la pieza, entonces sumaríamos los tiempos. Ok, mientras voy escribiendo y voy calculando, sería el tiempo total, la suma de todos nuestros tiempos, ¿sí? Nuestros tiempos desde el tiempo 1 hasta el tiempo 9. Estos tiempos calculados realmente no son el tiempo que dura en hacerse la pieza, sino simplemente la suma del tiempo que va a demorar la cuchilla del torno cortando la pieza, porque sabemos que, por supuesto, para pasar de un diámetro al otro, ajustar las medidas en el torno, mover la cuchilla desde una parte hacia la otra, sin que se esté cortando, obviamente se está gastando tiempo, y pues de verdad que normalmente es mucho más que lo que se dura cortando. El cálculo que estamos haciendo es el tiempo de corte de la pieza, entonces sería 48,49 más tiempo 2, 26.39
más 22.61 más 18.835 más 8.38 más 8.79 más 7.94 más 6.18 más 5.02, quedando un tiempo de 152,64 segundos. 152,64 segundos. ¿Sí? Tiempo total. Esto en segundos. Pasándolo a minutos para tener una mejor idea, tendremos que 60 segundos es igual a un minuto, siendo el factor de conversión. Nos queda entonces un tiempo en total en minutos de 152.64 entre 60, 2,5 minutos. Tiempo total igual a 2,5 minutos. ¿Qué podemos concluir? Bueno, el tiempo de corte, desde llevar esta pieza inicial hacia esta, tendremos un tiempo de 2,5 minutos que demora la cuchilla en hacer este corte. Claro, finalmente para pasar a nuestra medida final, separando de nuestras obras, tendremos que hacer un prensado que demora un tiempo, pues no es tiempo, no es mucho, pero pues se agregaría a este tiempo. Así es el trozado de nuestros 10 milímetros que nos sobran de esta pieza inicial a esta final, para obtener simplemente nuestra pieza final sin ningún tipo de añadidura. Bueno, este fue todo el ejercicio, espero se haya comprendido.